Hoy vamos a entrarle a un tema del que casi no se habla en los noticieros grandes, pero que en los expedientes de inteligencia está más que documentado. El ejército privado del Chapo Isidro, una fuerza estimada en por lo menos 340 hombres con entrenamiento de tipo militar, que durante años operó en el norte de Sinaloa como si fuera una unidad de guerra formal. No estamos hablando de una célula cualquiera, ni de un grupo improvisado. Según diversas fuentes de seguridad consultadas a lo largo de la última década, se trató de una estructura con mandos definidos, niveles de adiestramiento, armamento exclusivo de uso militar y presencia permanente en municipios clave como Guasave, Ahome, El Fuerte, Xoac y partes de la sierra que conectan con Durango y Nayarit. En este video vamos a desmenuzar cómo se formó ese ejército privado, qué características tenía, en qué se diferenciaba de otras células, cómo chocó con la gente de los Chapitos y los Mayos, y qué lugar ocupa dentro del mapa actual, donde vemos mega operativos con helicópteros artillados en Michoacán, incursiones de la Marina en la Sierra de Durango y drones del CJNG bombardeando posiciones rivales. ¿Quién es el Chapo Isidro y por qué importa su gente? Antes de hablar del ejército de 340 sicarios, hay que ubicar al personaje. Isidro Mesa Flores, conocido como el Chapo Isidro, es originario de la zona de Guasave, Sinaloa. De acuerdo con expedientes de la entonces Procuraduría General de la República y con reportes de la Marina, empezó como operador de bajo perfil en la región, moviendo carga y coordinando gente en los valles agrícolas del norte del estado. Tras la ruptura entre el cártel de Sinaloa y la organización de los Beltrán Leiva, a finales de los 2000, el Chapo Isidro se consolida como uno de los hombres fuertes de la facción conocida como los Mazatlecos. Desde ahí se convierte en enemigo frontal de la gente de Joaquín Guzmán Loera y de Ismael Zambada García, disputando plazas como Guasave, Mocorito y partes de Ahome. Según informes de inteligencia elaborados entre 2011 y 2014, la estructura que encabezaba no solo se dedicaba al trasiego, sino que construyó una auténtica fuerza de choque con características paramilitares. En esos documentos se empieza a hablar por primera vez de un grupo armado de aproximadamente 340 elementos, con presencia fija en varios puntos de la sierra y del llano. El ejército de 340 hombres. ¿Cómo estaba armado y organizado de acuerdo con esos reportes? El ejército privado del Chapo Isidro se componía de unos 340 sicarios divididos en células de entre 8 y 12 hombres, cada una con un jefe inmediato y con un mando medio que respondía directamente al círculo cercano de Mesa Flores. Las descripciones coinciden en varios puntos. Primero, el tema del entrenamiento. Diversas fuentes señalan que parte de esos 340 hombres recibió adiestramiento de tipo militar. Algunos habrían sido exsoldados o ex policías que desertaron y se integraron como instructores. Otros, jóvenes de la región llevados a campamentos en la sierra para aprender manejo de armas largas, desplazamientos en brechas de terracería y tácticas de emboscada. No se trata de cursos improvisados, sino de rutinas sistemáticas de tiro, resistencia y disciplina de grupo. Segundo, el equipo. En decomisos atribuidos a esta facción se aseguraron rifles de asalto tipo AR-15 y AK-47, fusiles de alto poder, ametralladoras, lanzagranadas y armas cortas de grueso calibre. Al igual que lo que hoy se ve en manos de los Chapitos o del CJNG, parte del arsenal incluía armamento considerado de uso exclusivo del ejército, con números de serie ligados en origen a fuerzas armadas de otros países. Tercero, la movilidad. La fuerza de 340 hombres se apoyaba en una flota de troconas y vehículos modificados. Según reportes de la época, se utilizaban camionetas blindadas, algunas artilladas con soportes para armas largas en la caja, otras adaptadas con sistemas de comunicación y, en ciertos casos, con equipo básico de visión nocturna. Era común ver convoys de 3 a 5 unidades circulando por las brechas entre Guasave, El Fuerte y la zona serrana colindante con Durango. Cuarto, las comunicaciones.
La gente del Chapo Isidro montó una red de radiocomunicación que cubría varios municipios. Radios encriptados, repetidoras ocultas en cerros y antenas camufladas en ranchos les permitían coordinar movimientos en tiempo real. Testigos de la zona han relatado que, durante años, cualquier entrada de convoyes extraños o de fuerzas federales se reportaba de inmediato por esa red, lo que hacía muy difícil sorprender a la estructura. Quinto, el control territorial. Ese ejército privado tenía funciones definidas. Unos se encargaban de cuidar ranchos y casas de seguridad. Otros, de montar retenes improvisados en entronques rurales. Otros más, de fungir como escoltas personales de mandos. Todo con una cadena de mando que, según la Sedena, respondía en última instancia al núcleo familiar y de confianza del Chapo Isidro. Cómo operaba en el terreno habitantes de comunidades como Juan José Ríos, Batamote, La Brecha y zonas rurales de Guasave, han señalado que, en los años en que más se calentó la región, era común ver convoys de hombres armados circulando de madrugada, con chalecos tácticos, pasamontañas y uniforme tipo militar. Según relatos recogidos por medios locales, esos 340 sicarios no se movían todos juntos. Se desplegaban en grupos, rotando entre la costa, el valle y la sierra. Había células fijas en ranchos estratégicos que funcionaban como bases de operación, con bodegas, gasolina almacenada y alimentos para resistir operativos prolongados. Cuando se registraba un topón con fuerzas federales o con grupos rivales, la respuesta era coordinada. Una célula contenía el avance, mientras otras bloqueaban caminos con vehículos atravesados o ponchallantas, lo que daba tiempo para que los mandos se replegaran hacia zonas más altas de la sierra. Según diversas fuentes, ese tipo de maniobras se afinó precisamente gracias al entrenamiento de tipo militar que recibieron. Las imágenes que han salido de algunos operativos en esa franja de Sinaloa muestran patrones muy similares a los que hoy vemos en otros estados. Trocas modificadas, hombres con armas largas tomando posiciones en lomas, radios en mano y vigías en techos de lámina, alertando cualquier movimiento. La diferencia con una célula común, lo que distinguía a la gente del Chapo Isidro de otras bandas locales, era la combinación de 3 factores: número de efectivos, entrenamiento y disciplina interna. Una célula típica en la región puede tener entre 15 y 40 hombres operativos. Aquí hablamos de una estructura que, en su punto más alto, llegó a reunir cerca de 340 elementos con función específica, jerarquía clara y logística propia. Según analistas en temas de seguridad, eso ya no es solo una banda, es una fuerza paramilitar al servicio de un mando criminal. Otro elemento clave era la disciplina. Quienes han estudiado el fenómeno señalan que, a diferencia de otros grupos más desordenados, la gente del Chapo Isidro solía moverse con horarios, rutas definidas y protocolos de seguridad. Las fiestas ruidosas, los convoyes exhibicionistas dentro de las cabeceras y las demostraciones abiertas de fuerza se evitaban, priorizando el control silencioso de la plaza. Esto no significa que no hubiera violencia. Por el contrario, cuando se daban los enfrentamientos, la tracatera era intensa y muchas veces prolongada, dejando como saldo varios abatidos, vehículos reventados y brechas sembradas de casquillos. Pero se buscaba que esos episodios quedaran lo más contenidos posible en la sierra o en zonas apartadas del centro urbano. Choques con los chapitos y los mayos. El crecimiento de ese ejército privado no se entiende sin la guerra silenciosa que se vivió por años en el norte de Sinaloa. De acuerdo con medios locales y especialistas, la gente del Chapo Isidro se convirtió en uno de los principales contrapesos al dominio del cártel de Sinaloa, encabezado por los chapitos y los mayos. La disputa por municipios como Guasave, Mocorito, Angostura y parte de Ajome provocó múltiples enfrentamientos que rara vez llegaron a los titulares nacionales, pero que se sintieron fuerte en las comunidades rurales. Testigos de la zona reportaron que, en varias ocasiones, convoys de la gente de los Guzmán
intentaron avanzar por brechas que tradicionalmente eran controladas por los mazatlecos. Eso encendió la plaza y derivó en topes donde se escucharon plomazos durante horas, con familias completas resguardadas en sus casas, escuelas cerradas y caminos bloqueados por unidades abandonadas. Cada vez que se calentaba la ruta entre Guasave y el fuerte, aumentaba la presencia de fuerzas federales. Se organizaban mega operativos conjuntos entre Ejército, Marina y Guardia Nacional, con patrullajes en la costa, sobrevuelos de helicópteros y revisiones casa por casa en algunas comunidades. En varios de esos despliegues se aseguraron armas largas, vehículos blindados y equipos de comunicación atribuibles tanto a la gente del Chapo Isidro como a células aliadas de otras facciones. La respuesta del Estado, filtros, recompensas y expedientes ante el crecimiento de esta fuerza armada privada, el gobierno federal reaccionó de varias maneras. Primero, con recompensas. En los años de mayor actividad de los mazatlecos, las autoridades mexicanas ofrecieron montos importantes por información que llevara a la captura del Chapo Isidro, colocándolo en la misma lista donde estaban figuras como los Chapitos y otros jefes regionales de alto perfil. Segundo, con operativos focalizados. Se instalaron filtros en carreteras que conectan Guasave con Los Mochis, se reforzaron destacamentos militares en el Fuerte y Choax, y se realizaron incursiones en la Sierra Sinaloense y en comunidades de Durango, donde se presumía que podía resguardarse parte de su gente. Un ejemplo del tipo de respuesta que hoy se ve ante mandos de ese calibre fue lo que ocurrió en el pueblo del Durazno, Durango, cuando elementos de la Marina irrumpieron por aire y tierra para buscar a Aureliano Guzmán Loera, el Guano. Aquel domingo 14 de diciembre, según videos grabados por habitantes, al menos 4 helicópteros sobrevolaron el poblado a muy baja altura, mientras convoyes de unidades blindadas tomaban el control de los accesos. De acuerdo con fuentes locales, fue un operativo encabezado por la Unidad de Operaciones Especiales de la Marina, el mismo tipo de fuerza de élite, que en otros momentos ha ido tras capos del tamaño de Carlos Quintero, o de mandos regionales, con su propio ejército privado. Ese es el nivel de despliegue que suelen ameritar objetivos catalogados como altamente peligrosos, y ayuda a dimensionar el peso que han tenido figuras como el Chapo Isidro dentro del tablero criminal. El nuevo rostro de la guerra. Drones, helicópteros artillados y arsenales decomisados mientras el ejército privado del Chapo Isidro se consolidaba como fuerza de choque en Sinaloa. En otros estados, el conflicto evolucionaba hacia formas todavía más sofisticadas. En Michoacán, por ejemplo, se han registrado casos donde operadores de drones del Cártel Jalisco Nueva Generación graban, a través de sus monitores, el momento en que bombardean con artefactos explosivos improvisados posiciones de sus rivales de Cárteles Unidos. En esos videos se observa cómo un dron comercial modificado suelta cargas sobre casas y brechas, convirtiendo comunidades rurales en auténticas zonas de guerra. La respuesta del Estado no se ha quedado atrás. El 11 de diciembre de 2024, en la localidad de Santa Ana Matlán, municipio de Buenavista, Michoacán, un grupo de hombres armados abrió fuego contra elementos del Ejército y de la Guardia Nacional. De acuerdo con reportes de la prensa local, la situación se calentó al punto de que un helicóptero artillado de la Fuerza Aérea tuvo que incorporarse al operativo. Testigos grabaron cómo la aeronave maniobraba sobre el cerro, mientras desde tierra se escuchaban disparos dirigidos hacia el helicóptero, que respondió con fuego controlado hacia los puntos desde donde provenía la agresión. Ese mismo día, en otras zonas del estado, se reportaron ataques a patrullas municipales, vehículos incendiados y cuerpos con huellas de violencia abandonados en caminos rurales. Todo esto ocurre a pesar de que, según las autoridades, en el llamado Plan Michoacán se han desplegado más de 10,000 elementos federales, entre Ejército, Marina y Guardia Nacional. Paralelamente, en Sinaloa, los golpes recientes contra la estructura de los Chapitos muestran otro ángulo de esta guerra. Según datos manejados por autoridades federales, en los últimos meses
se han decomisado al menos 890 armas, 156 vehículos, entre blindados, trocas artilladas y unidades de lujo. Y se ha desmantelado buena parte de su red de comunicaciones y logística en zonas clave de Culiacán y la Sierra. Cuando se suman estos elementos, drones artillados, helicópteros de combate, arsenales de uso militar en manos de células criminales y mega operativos con fuerzas especiales, se entiende mejor en qué contexto se movía y se mueve todavía la gente del Chapo Isidro. ¿Cómo encaja el ejército del Chapo Isidro en el mapa actual? Aunque el foco mediático reciente se ha centrado en los chapitos y en el CGANG, la estructura construida por el Chapo Isidro sigue siendo un caso de estudio para las áreas de inteligencia. Primero, por el modelo. Esos 340 hombres con entrenamiento de tipo militar marcaron una ruta que luego replicaron otras organizaciones. Reclutar desertores, montar campamentos de adiestramiento en la sierra, profesionalizar las escoltas y crear células dedicadas exclusivamente a la seguridad del mando, separadas de los operadores financieros y del personal encargado del trasiego. Segundo, por la geografía. La zona donde operaba su ejército privado, el norte de Sinaloa, la sierra que conecta con Durango y los corredores hacia Nayarit, es estratégica para el tráfico hacia la frontera norte. Controlar esas brechas significa decidir quién mueve mercancía, quién cobra derecho de piso y quién puede instalarse en los pueblos sin ser molestado. Tercero, por la forma en que se relaciona con la crisis actual de reacomodos. El debilitamiento visible de los chapitos en Culiacán, con pérdidas masivas de armas, vehículos y tecnología, abre espacios que otras facciones pueden intentar ocupar. En ese escenario, los restos de estructuras como la del Chapo Isidro, o grupos que alguna vez fueron sus aliados, pueden jugar un papel silencioso pero clave en el control de rutas y comunidades. Habitantes de 1900, comunidades rurales de Sinaloa, han expresado que, en medio de estos reacomodos, lo que más se siente es la incertidumbre. Donde antes había una sola línea que mandaba, ahora se perciben varios grupos sondeando el terreno, convoys que aparecen y desaparecen, retenes improvisados que cambian de manos y una presencia irregular de fuerzas federales que a veces llegan con fuerza y luego se repliegan por semanas. El costo para la población civil, más allá de las cifras de armas, vehículos y efectivos. Lo que queda para la gente común es una sensación constante de riesgo. Cuando un grupo tiene un ejército privado de 340 hombres listos para movilizarse, cualquier topón puede escalar rápido. Los primeros en resentirlo son los pobladores de las brechas por donde pasan los convoys, los transportistas que se topan con retenes improvisados, los comerciantes que notan la llegada de nuevas caras pidiendo cuotas, y los jóvenes que empiezan a recibir invitaciones para trabajar con la promesa de sueldos altos y equipo táctico.